Cadena SER, Código de Barras, con Fernando Bayo. Las enfermedades raras afectan a unos 3 millones de personas en España. No todas cuentan con un tratamiento, pero ¿por qué cuando existe un fármaco aprobado se producen tantos retrasos en su comercialización? Hoy hablamos de los llamados medicamentos huérfanos y de quienes dependen de ellos para mejorar su día a día. Millones de españoles viven estas jornadas pendientes del pronóstico meteorológico, no porque haya puentes festivos a la vista, sino para saber cómo de intensa va a ser la campaña de alergias primaverales. Lo llevo mal porque cada vez como que empiezan antes las alergias y duran más tiempo. O sea, encima yo soy una persona asmática. Yo me acuerdo que hace años, hasta mayo así, yo estaba perfectamente. En mayo ya me empezaba la alergia, me empezaba a encontrar mal y tal. Pero es que últimamente, bueno, es que estamos a finales de febrero y ya me noto que estoy empezando con la alergia, o sea, es muy heavy. Los expertos auguran una temporada muy problemática. Hoy vamos a conocer cómo esas alergias ambientales y también las alimentarias condicionan la vida de millones de personas en nuestro país. Y la tiquetera Wigo se ha declarado en concurso de acreedores esta semana, dejando en el aire los ingresos de decenas de artistas. ¿Qué sucederá con sus conciertos y con las entradas que se han comprado? ¿Y qué nos indica esta situación empresarial sobre el estado de un sector, el de los grandes espectáculos, que cada vez juega con márgenes más grandes y también con mayores riesgos? Esto es Código de Barras. Empezamos. Una de cada 7 personas en España sufre algún tipo de rinitis alérgica, según los últimos datos oficiales del año 2021. Datos que seguramente estarán ya desfasados debido a que las alergias, su impacto en estos últimos años no ha dejado de aumentar de manera exponencial. Yo no soy alérgica, pero nunca he tenido ningún síntoma ni nada, pero sí que es verdad que este año he tenido moqueo. Si pasas el día fuera en la calle, cuando llegas a casa sí que es verdad que tienes los ojos resecos, rojos. Más que otra cosa, pues picor en los ojos, así como que te llora mucho y te pica, y muchos estornudos y la garganta irritada. Yo soy alérgica al polen, fatal, muy mal. Pues rinoconjuntivitis alérgica, asma y de todo, medicada. No suelo sufrir de alergia, pero antes de hecho nunca me afectaba, pero ahora cada vez me afecta más. Así que supongo que algo tendrá que ver, sí. Pues que antes nunca tenía alergia y ahora pues empiezo a tener picores en los ojos, me pongo mala, me constipo. Sí que es verdad que moqueando mucho y bastantes más estornudos de lo habitual. Los expertos hablan de una primavera muy complicada para los alérgicos debido a que la abundante lluvia de las últimas semanas, combinada con el sol y la subida de las temperaturas, está favoreciendo una floración explosiva. Las gramíneas, el olivo y el plátano de sombra son las especies más problemáticas en estas fechas, especialmente en las grandes ciudades, pero como vamos a comprobar, las alergias más graves, las que condicionan por completo la vida de millones de personas, se extienden más allá de la primavera. Sonia Ballesteros, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Fernando, muy buenas. España registra uno de los índices de alergias respiratorias más altos de Europa, así que esta semana tú te has acercado al servicio de alergología del Hospital Gregorio Marañón en Madrid para comprobar por qué cada vez más personas sufren algún tipo de alergia. Vamos hasta el fondo, hasta alergia. ¿En qué box estáis? Buenos días. ¿Qué tal? Te presento a Sonia, ella es de la SER. Hola Patricia, mucho gusto. Pues pasarse que es aquí al despacho. Y allí nos esperan en su despacho de la unidad de día las alergólogas Patricia Rojas y Blanca Noguerado. Lo primero que les pregunto es por qué cada vez hay más personas con alergias. Pues eso se debe a una alteración en la respuesta inmune que no se da en países en vías de desarrollo, donde casi no hay alergias, por una cuestión que se estudió hace mucho tiempo y que todavía se mantiene, que es la teoría de la higiene, que en el primer mundo toda la respuesta inmunológica se ha ido hacia reacciones alérgicas y eso no pasa más que por el ambiente en el que vivimos y el tipo de exposición a la que nos enfrentamos. ¿Me estás diciendo que, por ejemplo, en África no hay alergias? Pues no. Habitualmente no tienen alergia respiratoria como la nuestra porque no viven en las mismas condiciones, ni tienen las mismas condiciones, ni la misma base inmunológica que nosotros. El ambiente en el que te mueves condiciona ese tipo de reacciones alérgicas a alimentos y a pólenes. Así, como comentábamos antes, a los medicamentos, que también se ha visto un aumento en los últimos años en el primer mundo debido a la alta carga de exposición a fármacos a las que nos hemos ido viendo expuestos, porque antes nadie tomaba tantos medicamentos como se toman ahora.
Y eso también ha hecho que se desarrollen cada vez más alergia a medicamentos y sobre todo incluso en personas muy mayores, que es una cosa que no veíamos antes. Los alimentos también, como comemos una dieta mucho más variada que antes, también es más frecuente por eso ser alérgicos. Antes, cuando éramos más pequeños, los niños no eran tan alérgicos a toda la variedad de alimentos, pero como ahora nutricionalmente tienen que variar desde pequeños, se introducen los alimentos de pequeños distintos y la comida es distinta, pues tienen más riesgo de hacerse alérgicos. Pero por ejemplo con alimentos, ¿no? Hay alimentos que son muy comunes y que lo eran antes también, por ejemplo el huevo, y parece que ahora hay más gente o más niños que tienen alergia al huevo. ¿Existe alguna explicación o se tiene que seguir investigando para saber esa razón, no? Pues yo creo que se tiene que seguir investigando la razón concreta, pero también es verdad que se sabe más, con lo cual se diagnostica más. Se lo diagnosticaron en ese hospital, en el Gregorio Marañón, a Alberto, que tiene 6 años. Nos lo cuenta su madre. Alberto tiene una alergia que es oral y cutánea. Se la descubrimos cuando tenía 1 año. Y las precauciones que tomamos es siempre llevar un kit que es la adrenalina, el Ventolin y el polaramide. Cuando salimos a comer por restaurantes siempre preguntamos cómo realizan el proceso, ya sea de cualquier alimento, de por ejemplo unas patatas fritas, si el aceite está contaminado o se fríe pues croquetas que suele llevar huevo o cualquier alimento, o si solo el aceite es para las patatas fritas. Y solemos pedirle cosas a la plancha e intentamos hablar directamente con el cocinero si por favor puede realizar su comida en una sartén aparte. La doctora Patricia Rojas señala que ante el aumento de estas alergias hoy se tiene más cuidado en colegios y restaurantes. Se advierte de todos los alérgenos que puede tener un alimento, los etiquetados de los alimentos vienen cada vez más detallados por este motivo, o sea que eso ha sido exponencial, el crecimiento de la alergia a alimentos, y es verdad que también, como dice mi compañera, se estudia mucho más y se tiene más precaución que quizá antes, que es verdad que es por una respuesta a algo que está sucediendo y que es real. Hay muchísimos tipos de alergias. ¿Podemos ser alérgicos a cualquier cosa? Pues prácticamente sí. Casi, ¿cuál es la alergia más rara que vosotras habéis podido ver o leer? Pues a ver, dentro de la alergia a pólenes o a ácaros o a hongos o a cosas del ambiente, eso está muy bien descrito y es una cosa bastante habitual. La alergia a alimentos es verdad que se da más frecuentemente en niños, sobre todo a leche, huevo, frutos secos, pescados. Y en el caso de la alergia a medicamentos, pues cada vez vemos más. Cuanto más te expones a un fármaco, más posibilidades tienes de hacerte alérgico al fármaco. Que curiosamente cuando a un paciente le decimos que es alérgico a penicilina, por ejemplo, nos dice, no, pero yo lo he tomado toda mi vida, ¿cómo puede ser? Y es justamente lo contrario, es porque te has expuesto mucho, tienes más posibilidades de hacer una reacción alérgica. Que no va a pasar en todas las personas, no quiere decir que si tú te expones mucho a un fármaco vayas a hacer una reacción alérgica al fármaco, pero que tienes más riesgo de hacerla, sí. Le pasó a Fernando, de 60 años, hace ya unos cuantos que una reacción alérgica le llevó a urgencias. Soy alérgico a la penicilina, me diagnosticaron aproximadamente hace 15 años. Me costaba respirar, tenía la garganta, parecía que como si estuviera masticando plástico. Y bueno, me encontraba muy mal, muy mal. Tuvo que venir el SAMUR a mi casa, me dieron, creo que fueron 3 chutes de Urbasón, me dijeron que tenía que hacerme las pruebas de la alergia, me diagnosticaron que era alérgico a la penicilina, a sus derivados, entre otras cosas, y bueno, pues al polvo, a las gramíneas, al polen, a los ácaros, etc. Que cuando me tienen que diagnosticar porque tengo algún foco infeccioso, no tomo penicilina, tomo un antibiótico sintético. Sonia, una alergia puede llegar a incapacitar a una persona, no sé si puede hacerle cambiar completamente su vida. Pues mira, puede ser causa de baja laboral y nos dicen las especialistas que siempre afectan a la calidad de vida, la reducen. Además hay casos en los que un cambio de domicilio o de ciudad mejoraría mucho los síntomas, aunque eso ya son palabras mayores. Les comentaba a las doctoras el caso de una persona conocida que fue a consultar porque tenía síntomas de alguna alergia respiratoria. Y dijeron que posiblemente era a los ácaros y entonces le hicieron un test y le preguntaron dónde vivía, ¿no? Si el piso era un bajo o era un alto, si daba al norte o daba al sur, que había muchos libros. Entonces, claro, llegamos a la conclusión de que de haber vivido en un bajo que diera al norte y rodeada de libros, habría tenido que cambiar de casa. Sí, totalmente. Sí. Cuando haces la historia clínica a un paciente, hay veces que preguntamos cosas que de primera sorprenden, porque el paciente te mira como diciendo, ¿qué más da que viva en un primero, en un tercero? Sí que afecta. Y es uno de los motivos por los que haya ido aumentando este tipo de alergias.
Entonces todo eso, lo que hablábamos antes, una cosa es la carga genética que tú tengas y otra cosa es el ambiente en el que vives o en el que te expones y que te condiciona ese tipo de reacciones alérgicas. Aquí en España, por ejemplo, hay mucha alergia al polen de las gramíneas o del olivo, y en el resto de Europa, especialmente en el norte, mayoritariamente son alérgicos al polen de abedul. Si nosotros nos fuéramos a vivir a Alemania, pues probablemente en 2 años haríamos alergia al polen de abedul y ya no tendríamos alergia al polen de gramíneas. Es decir, que te haces alérgico a algo a lo que te expones. No puedes ser alérgico al polen de abedul si no hay abedul en España. Nos acaban de dar la explicación a la alergia que sufre nuestra compañera Minerva, que es de Jaén. En mi caso la alergia me condiciona mucho porque yo soy de un pueblo de Jaén y soy 100% alérgica al polen del olivo. Lo paso verdaderamente mal cuando estoy en casa porque hay muchísimo polen, el ambiente está muy cargado y yo pues lo paso fatal, la verdad. Recuerdo que he tenido varios momentos complicados cuando vivía de manera estable allí en mi pueblo. Uno de ellos fue cuando fue la época de la selectividad. Tuve que bajar a urgencias porque ya estaba fatal, con problemas para incluso ver porque se te inflaman los ojos. Los antihistamínicos vienen muy bien, pero a la vez te dan sueño para poder estudiar, era complicado. Eso lo recuerdo bastante difícil esa época. Llevo unos años viviendo en Madrid, que es mi residencia actual, y evidentemente el nivel de malestar ha bajado considerablemente con respecto a mi estancia en Jaén. Yo durante 3 años me estuve poniendo una vacuna específica para todas las plantas a las que soy alérgica y aún así lo paso verdaderamente mal. No quiero imaginarme cómo estaría si no me hubiera puesto esa vacuna, que algo habrá hecho en mi cuerpo porque antes incluso lo pasaba todavía peor. Un aspecto importante y que hay que tener en cuenta es qué hay que hacer si tenemos algún tipo de reacción alérgica. Pues siempre consultar. Siempre hay que consultar, siempre. En el caso de un medicamento, lo ideal es apuntar muy bien qué fármaco te ha dado la reacción. Tiene que ir al médico de cabecera y le tienen que remitir al especialista. Y en el caso de la alergia al polen o a cualquier neumoalérgeno del ambiente, o en el caso de la alergia a alimentos, lo mismo. Y en el caso de que no sepa la razón, que eso pasa muchísimas veces, que uno dice, oye, de repente tengo un sarpullido, de repente me ha pasado algo que no es habitual y es una reacción alérgica, pero no sé a qué es. El alergólogo o el médico, no sé si de cabecera en este caso, hace un poco también una especie de trabajo detectivesco muchas veces, ¿no? Sí. Y ahí juega un papel muy importante que el paciente piense en todo lo que ha podido comer o lo que ha podido hacer en las últimas horas, pero luego a nosotros nos toca investigar. Y en el caso de los medicamentos, pues es mucho menos frecuente porque es más relación causa-efecto, pero hemos tenido un caso muy peculiar. Hace poco tuvimos un paciente que había tenido una reacción grave, una anafilaxia, supuestamente con un medicamento que no sabíamos muy bien, había varios medicamentos implicados y finalmente fue una alergia a amoxicilina porque había dado un beso a su mujer, que había tomado amoxicilina a su mujer y se había hecho alérgico a él. Y ahí nos costó un poco, pero bueno, pues para eso estamos y para intentar que se llegue al diagnóstico más certero. Por eso es importante consultar al especialista siempre. Se suma a esta conversación Sonia González, enfermera del Hospital Gregorio Marañón, para contarnos cuál es su papel en la unidad de alergología. La alergia aquí está dividida en 2 zonas, ¿no? Está la consulta externa, donde el paciente inicialmente viene a iniciar las pruebas de diagnóstico de alergia, y luego ya pues si es derivado a la zona de medicamentos y alimentos, que es la zona del polivalente, pues entonces se hacen cosas diferentes. Nosotros en la zona de consulta lo que iniciamos con una batería estándar de pruebas cutáneas a los alérgenos más comunes. Pues a la gramínea, bueno, a los pólenes en general, a los pólenes. ¿La piel? Sí, se echan una gotita y se pinchan y entonces vemos, al cuarto de hora, vemos un poco el resultado en piel. Entonces ahí se miran los alérgenos pues más comunes, el epitelio animal o pólenes, ácaros, un poco eso. Luego ya cuando lo derivan a la zona de medicamentos, a la zona donde estamos ahora mismo, pues un poco aquí lo que nos dedicamos a hacer es a preparar las consultas, a las diluciones de los medicamentos que utilizamos durante la mañana y luego pues a recibir al paciente, correcta identificación del paciente y a las pruebas cutáneas con los fármacos y luego la posterior provocación y sobre todo, bueno, a estar pendiente de ello y de que no, en caso de que haya alguna reacción, pues claro, actuar de forma precoz y solucionarlo. Y correr un rato, ¿no? Sí, claro, aquí estamos toda la mañana sin ¿Aquí parar. en esta zona vienen niños también? No, esta zona de adultos. Solo sí, de adultos. en el infantil sí manejan a los niños. ¿Los adultos se quejan por eso? Los adultos nos quejamos por todo, pero no, la verdad que se trabaja muy bien aquí. ¿Y se puede prevenir las alergias? ¿Se puede hacer algo para prevenirlas?
Pues así a bote pronto no. Sí, pero bueno, en ese sentido da a la gente la idea de que las alergias es verdad que han ido aumentando, pero también han surgido nuevos tratamientos y bueno, nosotros ahí trabajamos en eso. O sea que no solamente en intentar que el paciente evite lo que le da una reacción alérgica, sino que también siempre tratamos de buscar alternativas. También los tratamientos biológicos han cambiado muchos pronósticos y mucho la evolución de la alergia a alimentos y a medicamentos y a pólenes y el asma, y cada vez surgen más tratamientos específicos y que actúan sobre la diana y sobre la causa. O sea que muchas veces uno piensa, no voy a consultar porque me van a decir que no lo tome y ya está. No, en ese sentido, transmitir a la gente que siempre que tenga una reacción alérgica consulte para que podamos darle las mejores opciones y que si no se le puede curar, por lo menos se le den alternativas. Que mejore su calidad de claro. vida. Básicamente es eso, nosotros estamos para eso. Pues Sonia, lo que me queda claro de todo esto es que a la mínima señal de alergia, consultar con los expertos, lo primero, y me quedo con eso que han comentado también las sanitarias hablando sobre ese aumento de nuestra exposición constante a los factores que pueden provocarnos una alergia. Sí, porque por ejemplo, fíjate, es un ejemplo muy claro, ¿no? Ahora mismo hay personas con alergia al kiwi. Hace 50 años no había personas en España, o muy pocas, no lo sé, o no se conocía. ¿Por qué? Pues porque no consumíamos kiwis. Entonces cada vez hay más alergias alimentarias porque cada vez el número de ingredientes que aparecen en nuestra alimentación pues ha ido multiplicándose, ¿no? Por ejemplo, es una de las cosas que ellas comentaban. Y también pues alergia al olivo. Claro, si vives en una zona llena de olivo, lo normal es que tengas alergia al olivo y no a un árbol que sea prácticamente desconocido en esa zona. Esa alergia no la vamos a desarrollar. Por eso varía mucho las alergias entre el norte y el sur de España, por ejemplo, o entre los países del norte de Europa y los países mediterráneos o del sur de Europa, pues por el tipo de plantas que tenemos, incluso por el tipo de alimentación. ¿Tú tienes algún tipo de alergia? Bueno, yo tengo un asma alérgico, no sé a qué, y eso que me he hecho pruebas. Bueno, y eso provoca que en ocasiones mi respiración parezca como si estuviera una caja de gatos aquí dentro, ¿no? De los pulmones. No, a veces sí, a veces sí. Pues Sonia, gracias. A ti, Fernando. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Código de Barras. Y escúchanos siempre que quieras en Ser Podcast y en la web de la SER. Agárrame con precaución que me ha explotado el corazón y saltan trozos por los aires. Voy a hacer una confesión, estoy cansado de beber para volverme más sociable. Voy preparando munición por si me piden mi Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales de la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 6 de la mañana. Es un milagro, es un instante, solo apenas te ha rozado. Ha regresado aquel olor a dopamina. Tal vez nos mate, pero sabe a pura vida, a pura vida. La semana pasada hablábamos aquí en el programa con una oyente, Elena, acerca de las dificultades que había tenido ella y cientos de miles de personas más para conseguir entradas para uno de los conciertos que el artista Bad Bunny piensa dar en España dentro de un año. Éramos unas 6, 7 a la vez, en constante comunicación entre nosotros para ver qué puesto te había tocado. Y claro, al final esto empezó a las 12 de la mañana con las primeras 2 fechas. Y es cierto que tú te metes casi una hora antes, estás esperando en una sala de espera y luego entras en la cola, que yo la verdad no sé, o sea, yo creo que lo llegan a hacer un poco aleatorio porque yo entraba más tarde que gente con la que estaba hablando y de repente yo tenía un puesto más adelante, o sea, tampoco entendíamos muy bien cómo funcionaba. Y nada, desde las 12 de la mañana hasta las 5 de la tarde que salieron las últimas que conseguimos entradas y en mi caso fue pillar lo que pude sin mirar mucho más, la verdad. Horas de espera para acceder a la preventa, precios dinámicos, gastos añadidos y poca transparencia. Casi cualquier cosa vale con tal de conseguir una entrada para ver a nuestros artistas favoritos. Raquel García, compañera de la sección de cultura de la cadena SER, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Bayo, ¿qué tal? El caso de Bad Bunny no es excepcional, lo hemos visto con otros artistas y cada vez más personas, grandes artistas, recurren a grandes plataformas para gestionar la venta de sus entradas. Son las llamadas tiqueteras. Y estos últimos días, Raquel, hemos conocido varios
varios casos de problemas con algunas de esas empresas que demuestran que en el mundo del espectáculo no es oro todo lo que reluce. No, desde luego. Y vamos a hablar de Wigo, es una de las tiqueteras más importantes de España. Se declaraba este pasado miércoles en preconcurso de acreedores. La empresa lo que explicaba en un comunicado, que lo hacía como única salida para poder asegurar la viabilidad futura del proyecto por la compleja situación financiera que está atravesando. Es una situación a la que han llegado por distintos factores, eso es lo que decían, y que han afectado a otras empresas culturales. Por ejemplo, pues las consecuencias de la pandemia que se siguen notando, la subida de los costes, también la incertidumbre que hay en el consumo cultural. Ellos piden tranquilidad, aseguran que están trabajando en soluciones para los proveedores, pero lo cierto es que sus últimas cuentas hechas públicas, las del año 2023, reflejan una caída en la facturación de más del 75%. Han pasado de facturar más de 16 millones de euros a menos de 4 millones. En esta situación ahora la empresa lo que tiene es un plazo de 3 meses para poder renegociar sus contratos, para organizar sus cuentas, el dinero que tienen, algo que será más o menos fácil dependiendo de si ese dinero de las entradas lo han tenido que utilizar o no como dinero circulante, es decir, para pagar sus deudas, para pagar pues desde los recibos de la luz hasta los créditos que tengan con el banco. Con esta situación, bueno, pues saltaban las alarmas, lógicamente. Algunas de las bandas que han vendido las entradas de sus conciertos con Wigo se pronunciaban en redes sociales, mostraban su preocupación por esta situación, que decían que les va a hacer perder mucho dinero. Les ha pasado a 21 que decían que a pesar de todo van a seguir adelante con sus conciertos programados, que cobren o no ese dinero, van a pagar a sus equipos. Y también le ha pasado, bueno, pues por ejemplo a Bombay, que está celebrando su 10º aniversario sobre los escenarios, con una gira que ha vendido todas sus entradas con Wigo. También se ha visto afectada, por ejemplo, Seria, que tenía concierto el próximo 7 de junio en Valladolid. Wigo ha entrado en concurso de acreedores, entonces unos con acreedores y otros no damos crédito. Parecía que ya íbamos a terminar con los cambios del concierto, pero se ve que no. Los que tengáis vuestras entradas adquiridas por Wigo, no hay ningún problema, o sea, son totalmente válidas, no pasa nada. Así que de momento este concierto se mantiene. Lo cierto es que en este momento, Bayo, ninguna banda ha anunciado acciones legales, todas están esperando a ver si la situación se puede o no reconducir. Es una situación muy delicada. Carlos Moreno Clemente es profesor colaborador de la Universitat Oberta de Cataluña y experto en organización estratégica de eventos. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Muchas gracias, muy bien. Se está convirtiendo un poco el asistir a un concierto, a un festival, en una aventura, en una gincana para quienes quieren ver a sus grupos favoritos, ¿no? Pues la verdad es que sí, tú hablas de temor y yo creo que eso queda muy bien ligado con el concepto de FOMO, ¿no? Con el fear of missing out, ¿no? El miedo a perdernos algo, ¿no? Que es una ansiedad que, si recordamos, ¿no? Veníamos de la pandemia donde teníamos casi miedo a salir, ¿no? Y ahora tenemos miedo a que haya algo fuera que nos estamos perdiendo, ¿no? Y eso genera esa ansiedad, etcétera, que además si le metemos ciertos elementos como el aumento de precios, como las cancelaciones de festivales, como los problemas de algunas tiqueteras, pues no hace más que intensificar, sobre todo en esta era digital, ¿no? Donde podemos seguir minuto a minuto y tenemos esa sobreexposición en redes sociales, ¿no? Todo lo que está ocurriendo. Y realmente esto, para los que disfrutamos de los eventos, de la música, etcétera, pues es un temor, un miedo añadido, ¿no? Claro, y en este contexto no existe un cierto temor. Tú como experto a lo mejor nos puedes poner más sobre la pista sobre un posible pinchazo de la burbuja de festivales, de grandes eventos, porque estamos viendo una demanda enorme, pero una demanda no puede crecer sin límite. Pues es probable que en algún punto, ¿no?, estemos ya en una situación límite, porque gran parte de la generación millennial, por ejemplo, admite, ¿no?, haberse endeudado para conseguir entradas, ¿no?, para algún evento, etcétera. El FOMO está presente antes, ¿no?, en esa decisión de compra, ¿no?, esa presión, ¿no?, por conseguir las entradas. También desde el marketing, ¿no?, se intenta captar al consumidor diciendo última oportunidad, últimas entradas disponibles, esa generación de cierta escasez, ¿no?, de urgencia, ¿no?, esa apelación a la urgencia. Pero sí que es verdad que todo tiene un límite económico. Y cada vez están subiendo más el precio de las entradas, todos los gastos asociados, porque evidentemente más allá de comisiones, ¿no?, y de todo el tema que estamos viendo estos últimos días, también están aspectos como el desplazamiento. Tenemos otros gastos asociados, que es el propio consumo dentro de lo que sería el festival o el evento musical. Uh-huh. Aquí también entra el FOMO durante el evento, ¿no? Queremos ser partícipes, incluso habiendo conseguido la entrada, estar en todos los escenarios, tener la camiseta especial de la gira, del evento, del concierto, etcétera. Y por lo tanto, si lo vemos también en redes sociales que hay alguien que la ha conseguido, vamos corriendo a comprarla, a conseguirla. Y todo eso no hace más que aumentar el gasto asociado, ¿no?, del consumidor. Incluso vendrá el después, el FOMO de después, para aquellos que estén viendo las imágenes de lo que ha ocurrido y quieran comprar ya la entrada para el año que viene, para la próxima edición, para la próxima gira, etcétera, el próximo concierto.
y también pues para quien ha estado ahí decir, y ya tengo las entradas para el siguiente. Con lo cual, todo eso no hace más que aumentar el consumo, ¿no? El gasto asociado a esa participación en el evento, y seguramente tendremos, en algún momento llegará el límite, ¿no? Donde económicamente ya no se puede hacer mucho más. Y es que hablamos de la economía de la experiencia, ¿no? Sobre todo la generación millennial no valora tanto el tener cosas, sino el vivir experiencias. Y es algo recurrente, ¿eh? Y todos lo tendremos seguramente en nuestras cabezas porque también somos parte de ello, ¿no? Ayer veía un vídeo también en que subían a una persona al escenario, a una obra de teatro, y decía, es que me han dicho que venía a ver a X, ¿no? No diremos el nombre, y pensaba que era un cantante y era un monologuista, ¿no? Pero simplemente porque me han dicho que hay que ir, ¿no? Que viene pues quiero ir. Cuando eso ya sobrepase la dimensión económica asumible, cuando ya lleguemos a un nivel de deuda o simplemente puedan ir los más ricos, ¿no? Por decirlo de manera fácil, seguramente será necesario un replanteamiento. Y seguramente a lo mejor empezamos a ver cómo esa ebullición, ¿no? De festivales, de conciertos, de gira, empieza a reducirse, empieza a reconcentrarse, ¿no? Y realmente pues valorando aquellos festivales donde la gente puede permitir irse. Aunque también esto es un efecto global. Entonces hablamos también de economía global y lo que vemos también es este turismo de festivales, turismo de eventos, ¿no? Que aprovecha para visitar la ciudad, para ver al artista internacional reconocido y donde a lo mejor la capacidad económica es superior, por ejemplo, a la que podemos tener los españoles. Entonces este es un efecto también que hay que tener en cuenta, ¿no? Igual estamos limitando a las personas con menos posibilidad económica, ¿no? Pero sí que hay un mercado global, internacional, que vive también en las redes sociales y efecto absolutamente global, y por tanto a lo mejor todavía no hemos visto la punta alcista, ¿no? Todavía falta para que veamos cómo empieza eso a autolimitarse y a autorregularse. Pero Carlos, la cultura, los eventos, los grandes conciertos, festivales, ¿no deberían ser accesibles a todo el mundo? ¿No deberían ser algo que vaya más allá del privilegio de la élite, que se puede permitir gastar un dinero, emplear un tiempo que a lo mejor otros no tienen en conseguir esas entradas, en viajar, en hospedarse en hoteles? Es decir, se está convirtiendo el asistir a conciertos, a eventos que antes podían ser más o menos de acceso común, en algo absolutamente elitista, en un consumo hedonista limitado para unos pocos elegidos. Pues lo veremos, porque yo creo que seguramente si me hubieras hecho esta pregunta hace, no lo sé, 15, 20 años sobre viajar, ¿no? Porque al menos la generación de mis padres lo de viajar era algo, pues no sé si elitista o para privilegiados o para gente de negocios, ¿no? Y en cambio, pues yo soy de una generación en que viajar se convirtió en algo recurrente y seguramente también con los primeros impactos de redes sociales, ¿no? Ver que todo el mundo era capaz de ir, pues no sé, a París varias veces al año, a Hungría, a lugares casi exóticos, ¿no? Donde antes solo se podía permitir la élite ir, empezamos a hacerlo también. Seguramente por encima, ¿no? De nuestras posibilidades. Igual ahora lo estamos viendo también en el contexto de los eventos, de la música, los festivales, etcétera. Aquí hay una capa que tú bien señalas, que es la capa cultural, ¿no? Al final estamos hablando de una industria cultural, como es la industria musical, y donde seguramente es un bien, ¿no? Que tendríamos que intentar protegerlo de alguna manera. Es cierto que también lo que estamos viendo es que este auge post-pandemia de eventos no ocurre solo en estos eventos de pago, ¿no? O de un coste elevado. Lo vemos también en la participación de ciertos eventos como fiestas mayores, conciertos populares de acceso libre, donde realmente vemos esa explosión participativa, ¿no? Ese sentimiento de yo también quiero estar ahí. Y bueno, también es una manera, ¿no? De que la cultura se acerque de forma casi gratuita, ¿no? En muchos casos con conciertos en fiestas populares, en fiestas mayores de grandes ciudades, donde también están participando artistas de renombre. Es complicado realmente defender ese acceso equitativo, por decirlo de una manera, a la cultura con este auge, con esta subida de precios y con el mercado de la industria musical, que a su vez también alega pues que estos eventos que estamos viendo ahora tampoco es el concierto con 3 micrófonos y 2 altavoces, sino que son auténticos espectáculos que también tiene su coste, que también es necesaria una publicidad, es necesario mucho personal para llevarlo a cabo, personal técnico, personal de seguridad, etcétera, y el propio caché de los artistas, que de nuevo circulan a nivel global y también tienen sus ofertas a nivel global. Es una respuesta complicada, pero sí es verdad que evidentemente poder seguir accediendo a la cultura, en este caso a la cultura musical, es algo que debe protegerse. Carlos Moreno Clemente, profesor colaborador de la UOC y experto, como hemos comprobado, en organización estratégica de eventos. Muchísimas gracias por haber pasado hoy por Código de Barras.
Muchas gracias a vosotros. Raquel, por cierto, antes de que te vayas, esta semana también hemos conocido otra polémica en torno a las tiqueteras y a las plataformas de organización de grandes conciertos, tras saberse que un fondo estadounidense que hace inversiones inmobiliarias en territorios palestinos ocupados controla también varios de los festivales más potentes de música en España, incluido el Sonar de Barcelona. Sí, Bayo, están detrás de hasta 80 festivales de música por todo el mundo. Estamos hablando del fondo KKR. En España algunos tan importantes como, por ejemplo, pues el Sonar, el Viña Rock, el Arenal Sound, el FID de Benicàssim. Tras saltar esa polémica, muchas bandas comenzaron a anunciar su salida de estos festivales y exigir a los organizadores, pues posicionamientos claros de las bandas de música y de miles de ciudadanos en redes sociales. El propio Sonar ha intentado desvincularse del fondo. En un comunicado hecho público esta semana quería dejar claro que condena el genocidio palestino. Queremos expresar, decía en el comunicado, de forma explícita nuestra solidaridad con la población civil palestina atrapada en la catástrofe humanitaria que se vive en Gaza. Un asunto que, sobre el que también se ha pronunciado el ministro de Cultura, que ha dicho que el fondo KKR no es bienvenido en España. Pues Raquel, tú siempre eres bienvenida en el programa, pero desde luego vamos a seguir muy pendientes de esta situación en torno a festivales, conciertos y tiqueteras. Gracias por pasarte por Código de Barras. Gracias a ti, Bayo. Fuimos a la playa un lunes para olvidarnos de las penas. El destino quiso que yo te encontrara aquí en la arena. Código de Barras. Cayó la noche y vimos las estrellas. El consumo como no te lo han contado. Para robarte el corazón, te lo digo bajito. Para robarte el corazón, ay vente y vuela conmigo. Para robarte el corazón, yo te lo digo. Cada año en Europa se diagnostica una enfermedad rara a 500.000 de personas. Hablamos de patologías poco comunes que afectan a menos de 5 ciudadanos por cada 10.000 habitantes y para las que en la mayoría de los casos no existe un tratamiento aprobado. Rubén Rodríguez, muy buenas. ¿Qué tal, Bayo? Muy buenas. Antes de nada, ¿se sabe cuántos pacientes con enfermedades raras hay en el mundo y aquí en España? Sí, se estima que las enfermedades raras afectan hasta el 6% de la población mundial. Solo en la Unión Europea hay 36 millones de pacientes afectados, de los que 3 millones viven en nuestro país. Uno de esos pacientes es Pau Puig, tiene 23 años y sufre el síndrome de Ehlers-Danlos, un conjunto de trastornos que provoca una gran fragilidad de los tejidos y de los órganos internos, también de los vasos sanguíneos, además de articulaciones demasiado sueltas o laxas. Aunque no tiene un medicamento concreto indicado para esta enfermedad, él puede hacer frente a los síntomas gracias a otro fármaco que trata sobre todo los síntomas más graves. Pau, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Muchas gracias por contar conmigo aquí. Gracias a ti por dedicarnos tu tiempo. Decía Rubén que esta enfermedad tiene múltiples síntomas y muy diferentes según cada paciente. En tu caso, ¿cuáles son los que más te dificultan el día a día? Pues sobre todo las manifestaciones más fuertes para mí son articulares, sobre todo de subluxaciones, luxaciones, que es decir, que se sale la articulación de sitio, esguinces, lesiones en tendones, la piel también es más laxa y pues por ejemplo se me rompe con más facilidad, hago muchos moratones, luego pues tengo bastantes problemas digestivos, tengo problemas del sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso que regula las funciones involuntarias como los latidos del corazón, la presión arterial, ¿no? Y entonces pues es un conjunto de síntomas muy disperso, pero claro, afectan a todos los sistemas, entonces casi siempre encontrarás algún sistema afectado, ¿no? Y para mí la parte está más cardiovascular, ¿no? Sobre todo de la presión arterial y de la frecuencia, que yo me desmayaba bastante antes, ahora con fármacos pocas veces me pasa, y las lesiones y el dolor son lo que más me limita. También tenemos todos mucha fatiga normalmente. A ti te diagnosticaron la enfermedad formalmente en 2019, pero entiendo que parte o todos esos síntomas los arrastrabas de hacía tiempo. ¿Cuándo empezaste a manifestar esos síntomas? Pues yo empecé desde pequeñito. Empecé a ir sobre todo por temas de la boca, ¿no? De que tenía mucho apiñamiento, se me tenía que ensanchar la mandíbula. También siempre he sido muy torpe, me caía mucho, me hacía muchos moratones, muchas heridas. Luego ya empecé a tener más inestabilidad de las articulaciones, empecé a tener más lesiones, se me empezaron a salir las articulaciones, tener un dolor cada día desde hace bastantes años. Tener una fatiga muy aplastante y luego ya empezamos con lo cardiovascular, de empezarme a desmayar, que no podía hacer bien las clases de educación física porque dejaba de ver, porque
daba una lipotimia, cosas de este tipo. Yeah. Decía Rubén que tú tomas un medicamento que no es exactamente destinado para tu enfermedad, pero que sí que alivia los síntomas más graves. ¿Qué medicamento es ese? Y no sé cómo cambia tu día gracias a él. O sea, ¿en qué medida dependes de ese medicamento para estar bien? Pues mira, yo tomo midodrina, que es un fármaco que, aunque no es huérfano aquí en Europa, lo es por una denominación muy antigua en Estados Unidos, de los años 80, hay una controversia. Pues este fármaco lo que hace es subir la presión, haciendo que los vasos sanguíneos pues se estrechen, ¿no? Como si aumentaras la presión de un grifo, ¿no? Para que así también el volumen de sangre me llegue más a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, no me desmayo, pueda concentrarme más, no tenga tanta fatiga, me baje la taquicardia, es decir, que me va muy rápido el corazón, sobre todo que no me baje mucho la presión arterial. Y esto tomo porque básicamente en los síndromes de Ehlers-Danlos muchas veces están acompañados de muchas enfermedades más, ¿no? Y en este caso tengo una disfunción neurológica que se llama síndrome de taquicardia postural y tenemos varios fármacos, entre ellos la midodrina, que es uno de los más fuertes de los que tenemos. Claro, este fármaco lo que a mí me ayuda es sobre todo a poder tener un nivel de energía que pueda seguir con los estudios y el trabajo, aparte de la discapacidad que me genera esta enfermedad, para ayudar a solventar más los síntomas y hacer una vida más normal. ¿Cuánto dinero te cuesta a ti al mes tratar esta enfermedad rara que tú tienes y cómo consigues ese medicamento? Pues mira, realmente si hago suma de dinero, todo lo que me entra por la Seguridad Social siempre me sale como a 13 euros al mes, más o menos. Pero cuando tengo que comprar la midodrina, que no está subvencionada, me cuesta 78 euros la caja. Entonces, claro, yo intento no tomar siempre, que por ejemplo si estoy en casa no la tomaré, a no ser que esté muy mal, porque claro, al final vas gastando, y si ya tienes que comprar 2 cajas al año, pues con la tontería se va a 158 euros a repartir entre 12 meses, ¿no? Que ya es bastante. Uh-huh. Y claro, hay mucha gente, por ejemplo, que entre la incapacidad o la discapacidad que le genera estas enfermedades, este fármaco no lo pueden consumir porque no se lo pueden pagar. Por eso yo también, sobre todo para que mis padres no tengan una presión económica de 78 euros cada poco, disminuyo su uso a sobre todo los días que tengo que ir a trabajar o que tengo más clases, y si no, pues a lo mejor aprovecho, tengo que usar alguna ayuda de movilidad por los mareos o los vértigos, o tengo que usar una faja compresiva para que me ayude a que la sangre llegue más para arriba, aparte de otros fármacos que uso, claramente. Y Pau, ¿tú sabes si se está investigando algún tratamiento específico para tu enfermedad? Bueno, de entrada, para el Ehlers-Danlos no hay ningún fármaco de terapia génica ni nada en la vista. De hecho, en el tipo más común de Ehlers-Danlos no tenemos ni la base genética determinada. Se están haciendo macroestudios de analizar el genoma de los pacientes y se están buscando también biomarcadores. Pero bueno, aparte de esto, para el síndrome de taquicardia postural, que es lo que estamos tratando con la midodrina, derivado del Ehlers-Danlos, se está probando ahora, en las últimas conferencias hablaban de inmunoterapia, porque encontraban un punto de autoinmunidad, todo este tipo, pero esto aún está muy en pañales y se está empezando a usar terapias inmunomoduladoras para ver si reducen esta actividad y se puede reducir el uso de fármacos paliativos como la midodrina u otros, ¿no? Entonces, está muy en pañales y pasarán bastantes años hasta que no tengamos una medicación específica sin tener que tratar como puntos muy sueltos. Y mientras tanto, consumiendo ese medicamento que sale a 78 euros la caja. Sí. Pau Puig, paciente de síndrome de Ehlers-Danlos, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Código de Barras. Muchas gracias a vosotros. Se estima que en España hay unos 3 millones de personas que conviven actualmente con una enfermedad rara. El 65% de estas patologías son graves e invalidantes, según la Federación Española de Enfermedades Raras, que denuncia los retrasos y las trabas en el acceso a estos llamados medicamentos huérfanos. Rubén. En España existe casi medio centenar de fármacos destinados a tratar estas enfermedades raras que no están financiados por el Sistema Nacional de Salud, a pesar de contar con el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento. Hablamos de 46 fármacos
fármacos que sirven para tratar enfermedades muy poco comunes y para cuyos pacientes no existe una alternativa. Por eso se les apoda como medicamentos huérfanos, porque son la única vía que tienen esos pacientes para tratar esas enfermedades raras, por lo que esa cifra de 46 fármacos, aunque no parece demasiado, tiene un gran impacto. Imagino que detrás de cada uno de esos medicamentos huérfanos habrá cientos, si no miles de pacientes que los necesitan y con urgencia. Sí, por el impacto que tienen en sus vidas. Uno de esos medicamentos es el Raxone, indicado para el tratamiento de la neuropatía óptica hereditaria de Leber, que provoca una pérdida súbita de visión. Ignacio Muela tiene 61 años y sufre esta enfermedad desde hace 4 décadas. Lo que produce es una pérdida súbita de visión. Primero empieza con uno y luego, pues como los ojos están interconectados, pues enseguida afecta al otro ojo. Yo tengo una visión periférica que me permite pues mantener una vida más o menos normalizada, de un 2-3%, como tengo yo, menos del 5%. La suya se considera una enfermedad ultra rara porque afecta a un paciente por cada 27.000 personas. En España se estima que hay unas 800 personas afectadas. La Agencia Europea de Medicamentos aprobó un medicamento que se llama Raxone, que es una idebenona sintética. La idebenona es un fármaco que sirve pues, para mejorar las mitocondrias, se reactiven, que está aprobado en muchos países de la Unión Europea. Raxone cuenta con luz verde para su venta en Europa desde 2015. También lo aprobó la Agencia Española de Medicamentos, pero ese permiso se atascó en la siguiente fase, la de su financiación a través del Sistema Nacional de Salud. El caso es que una década después, pacientes como Ignacio continúan esperando para acceder a ese tratamiento aquí en España, aunque como él dice, el término pacientes es un poco tramposo. Es difícil y duro para todos. El principal para el paciente, claro, que está esperando. La palabra paciente está mal puesta porque los pacientes somos impacientes. Necesitamos una solución para nuestro problema ya rápida. No somos impacientes. La palabra paciente está mal puesta porque la paciencia para nosotros no es infinita. Y es que es en esto donde España tiene realmente una tarea pendiente, en las demoras en la negociación para su financiación. Porque, Rubén, para que me quede claro, de media, ¿cuánto tarda un medicamento huérfano en estar disponible para los pacientes? Suelen tardar más de 2 años en llegar a nuestro país desde que Bruselas da el visto bueno a su comercialización. Es cierto que el sistema español aprueba periódicamente la financiación de este tipo de tratamientos. El año pasado se aprobó la venta de 17 nuevos fármacos y el anterior 21. El problema, como decimos, está en la demora. ¿En la demora? Sí, la espera media de esos 17 medicamentos huérfanos que llegaron a las farmacias españolas en 2024 fue de 29 meses, unos 2 años y medio en el mejor de los casos, esperando a poder comprar un fármaco que cuenta con todos los permisos y para el que, recordemos, no existen tratamientos alternativos. ¿Y cuál es el proceso que atraviesan esos medicamentos desde que reciben el visto bueno de Bruselas para su venta hasta que llegan a nuestras farmacias, dices 29 meses después? Pues muy rápidamente, para que lo podamos entender, los laboratorios que los desarrollan solicitan su comercialización, ya sea a la Agencia Europea del Medicamento o a la española si solo pretenden venderlo aquí en nuestro mercado, y una vez que se les autoriza, se le asigna un código nacional a ese fármaco y es entonces cuando los laboratorios y el Ministerio de Sanidad empiezan a negociar su financiación y cuál será finalmente su precio. La primera fase suele alargarse unos 6 meses y la segunda, la del precio, unos 23. Casi 2 años y medio negociando. Estas son cifras del último informe de la Asociación de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos, y en ese mismo informe apuntan a la necesidad de reducir los plazos teniendo en cuenta la especial vulnerabilidad del público al que van dirigidos. Desde Sanidad reconocen la tarea pendiente, aunque aseguran que el proceso va mejorando. César Hernández es el director general de farmacia del Ministerio. Este es un área que hemos ido mejorando y que necesitamos seguir mejorando todavía más, porque el objetivo es que no exista este tipo de, digamos, laguna o momento de tiempo muerto en el que no se pueda acceder. Eso tiene que ser mucho más rápido y estamos trabajando para ello. Estamos en un proceso de cambio legislativo que lo que busca es precisamente acelerar el acceso a los medicamentos, incluyendo también los medicamentos huérfanos, para, digamos, generar un entorno en el que la negociación de precio entre la administración y las compañías farmacéuticas no impacte directamente sobre las expectativas de los pacientes, ni sobre retrasos, ni sobre nada que se pueda evitar. Nos explica César Hernández que la negociación se alarga por factores propios del mercado de los medicamentos huérfanos, como son la incertidumbre respecto a la eficacia de esos fármacos o el alto precio de su fabricación. Cuando tú haces un ensayo clínico para una enfermedad rara, donde a veces ni siquiera hay un gran conocimiento de esa enfermedad, eso se complica. No hay ni siquiera, a lo mejor, escalas con las que medir cómo mejora un paciente. Y se puede tratar de tener herramientas para mejorarlo, pero
va a seguir estando ahí porque es consustancial al bajo número de pacientes. Cuando ya estos medicamentos llegan al mercado, llegan con una incertidumbre clínica muy alta, es decir, muchas veces no sabes exactamente si el grado de mejoría que se ha obtenido es algo que se va a seguir obteniendo, que no, lo cual unido también a otra cosa que es un precio invariablemente alto, pues genera muchas dificultades a la hora de tomar una decisión. En cualquier caso, eso hay formas también para, digamos, luchar contra ello, para desde la administración, desde las compañías, ir generando conocimiento adicional, y es un problema que nunca debería repercutir sobre los pacientes. ¿Y cómo piensa el Ministerio hacer frente a ese problema que reconoce que existe? Con esa reforma legislativa que mencionaba el director general de Farmacia, que aún está en diseño y que busca agilizar este proceso de varias formas, iniciando antes las negociaciones con los laboratorios, pero sobre todo aumentar la participación de los pacientes en esas discusiones. O sea, lo que buscan es tomar en cuenta la voz de los afectados. Eso es, de hecho, su voz ha sido determinante ya en algunos casos. El año pasado salió adelante un fármaco, se llama Jorbeza, está indicado para la esofagitis eosinofílica, que provoca una inflamación del esófago con consecuencias sobre todo a la hora de tragar. Llevaba 8 años esperando desde que Bruselas lo aprobó y finalmente llegó el año pasado. Zoraida Gómez es la presidenta de ADESEO, una asociación de pacientes y familiares con esta enfermedad. Es verdad que costó y la eficacia es del 99%. Nosotros llevamos a una socia, una chica jovencita, que fue parte fundamental de que se aprobara la Jorbeza. Cuando ella explicó su testimonio, ella no podía comer nada y la única posibilidad que tenía de poder mejorar era con Jorbeza. Entonces ella explicó todos sus años que llevaba con la enfermedad, porque además esta chica se le había complicado y entonces tenía muchos problemas psicológicos, porque realmente, o sea, no puedes hacer vida. Esta chica se pasaba el mayor tiempo ingresada. Una chica tan jovencita y con estos problemas, pues cuando nosotros fuimos con esta chica, todo el mundo que estaba en esa reunión pues salieron como con otro punto de vista. En el caso de Zoraida es su hijo Nahuel quien sufre esta enfermedad. Él fue diagnosticado con 8 años después de mucho tiempo sufriendo los síntomas sin saber que se trataba de esta enfermedad. Yo llegué a ir al colegio a preguntar si pasaba algo, si le estaban haciendo bullying, si tenía algún problema con algún niño, porque claro, tú piensas, pues es que no quiere ir al cole. Entonces, claro, luego dices, pues yo lo he mandado al colegio, a lo mejor pues estaba mal, o incluso una vez que cuando hicimos la endoscopia, pues el médico me dijo es que está bastante mal, o sea, era normal que se quejara el niño, ¿no? Y entonces pues esa carga de culpabilidad, ¿no? Por eso yo ahora que lo he trabajado mucho, cuando alguna madre me llama enseguida se lo digo. O sea, lo hacemos lo mejor que podemos y no nos podemos culpabilizar. Pero es así, ellos viven con un dolor y con unos síntomas que el resto de personas no lo podemos entender. Yo, mi hijo, cuando una vez me dijo, es que ¿qué quieres que te diga si yo siempre tengo dolor? En España se calcula que 55.000 personas tienen esta enfermedad. Este medicamento facilita mucho la vida de los pacientes por la facilidad de que una simple pastilla les permita tragar con normalidad. Esto se entiende también a través de casos extremos como el de Chus, que sufre esta enfermedad. Ella es matrona y trabaja como cooperante en los campos saharauis y el anterior medicamento que utilizaba requería una cadena de frío. Si no tienes el medicamento que no necesite cadena de frío es muy complicado, pero ya en tu vida normal también, o sea, a menos que estés en tu casa la mayor parte de tu tiempo o te muevas pocos días y puedas prescindir de tomarlo, pero si te vas un periodo largo a otros lugares es complicado. Aquí en los campamentos pues tenemos temperaturas de 40 grados y frecuentes cortes de luz. Tampoco me aseguraba, que además pasó, que al llegar aquí y poderla meter en una nevera se mantuviera la cadena de frío. Gracias a este medicamento, Chus puede viajar en estas condiciones tan imprevisibles sin temer porque se le compliquen los síntomas. Y esto es posible gracias a la decisión de financiación del Ministerio, pero también gracias a laboratorios dedicados a la investigación y el desarrollo de medicamentos huérfanos. Y precisamente para entender mejor cómo funciona este mercado en nuestro país, tenemos con nosotros a Beatriz Perales, presidenta de la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos. Beatriz, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras. Hola, encantada, Fernando, de estar con vosotros. Hemos hablado con el Ministerio, que nos ha explicado cuáles son, digamos, los factores del mercado que provocan esas demoras en la llegada de estos medicamentos huérfanos desde que se aprueban en Europa hasta que alcanzan al consumidor aquí en España. ¿Cuál es la explicación que da la otra parte, la de los laboratorios? Bueno, yo creo que las diferencias de disponibilidad de los tratamientos huérfanos entre los países europeos es un tema bastante complejo y se deben
las diferencias a varios motivos, entre ellos pues las diferencias que hay entre los distintos sistemas de salud, las políticas de financiación de los fármacos que varían de un país a otro, y en segundo lugar diríamos que hay también diferencias en los procedimientos de evaluación de estos medicamentos y sus criterios para financiarlo. Yo creo que esto es principalmente lo que contribuye a que haya estas diferencias. Hay países más ágiles, otros países que los requisitos son más estrictos y bueno, pues hay diferencias entre los distintos países. ¿Pero eso quiere decir que los requisitos en España son más estrictos que en otros países y eso hace que la administración y financiación de ese medicamento sea más segura o simplemente que es que somos más lentos? Bueno, yo creo que hay un poco de todo. Existen ciertos criterios de financiación que tendrían que acoplarse, por decirlo de alguna manera, a la evaluación de los medicamentos huérfanos, porque tienen unas características distintas al resto de medicamentos. También los procedimientos burocráticos que hay entre el proceso, y luego también es verdad que España, a diferencia de otros países, la metodología de evaluación puede ser diferente a respecto a otros países, a lo mejor como Italia o Francia. Pero para que yo lo entienda, Beatriz, normalmente ¿cuál sería el plazo de aprobación y puesta a disposición de los pacientes de un medicamento corriente y cuál es la diferencia que marca la dificultad de acceso para las personas que tienen una enfermedad rara? ¿A qué se debe esa diferencia de plazos, esa diferencia de tiempos? A ver, actualmente, según el informe de la asociación, el tiempo de aprobación medio es de 23 meses. Sí. Esto es un plazo bastante largo. Yo creo que principalmente se debe a que tiene que haber una diferenciación en el proceso de evaluación, de entender un medicamento huérfano, porque es distinto al resto de los medicamentos. ¿Por qué digo esto? Primero porque la prevalencia, una enfermedad rara afecta a 5 de cada 10.000 personas. Un medicamento huérfano, además, es aquel que se destina a una enfermedad rara en la cual no hay una alternativa, no hay tratamiento. Entonces, este tipo de características, además, por ejemplo, a las compañías farmacéuticas en los ensayos clínicos para poder poner a disposición el tratamiento, nos cuesta mucho reclutar pacientes debido a esta baja prevalencia. Las enfermedades raras, la etiología muchas veces no se conoce, hay una dispersa distribución geográfica entre los pacientes, nos cuesta tener pacientes en los ensayos clínicos y bueno, yo creo que esto es una base importante para entender cómo evaluar estos medicamentos y tener un proceso un poco más acelerado teniendo en cuenta estas características. Quizá hay que esperar los resultados más a largo plazo, pero antes autorizarlos o permitir el acceso. Beatriz Perales, presidenta de la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos. Ha sido un placer contar contigo esta mañana aquí en Código de Barras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias. Rubén, vemos que detrás de un concepto para muchos desconocidos, para mí también lo era, medicamentos huérfanos, hay toda una industria, un mercado muy complejo, con laboratorios dedicados exclusivamente a ellos y una política concreta por parte del Ministerio. Sí, y sobre todo lo que hay es un grupo de pacientes que, aunque sea minoritario, son millones de personas que pagan con su salud los defectos de este sistema. Que te puedas llevar una vida la mitad de lo normal que llevabas antes, ya es una sensación de libertad, una sensación de por fin puedo estar en el metro sin que me tenga que sentar ahí en el suelo, porque claro, como no parezca enfermo no me van a hacer el asiento. Si las asociaciones no luchamos por ello, no hay conocimiento, porque hay muchísimas enfermedades y es difícil poder tener conocimiento de todas. Tristemente, el tema de los medicamentos es mucho de presionar, de hacer lobby. Lo damos tan por sentado que nuestro corazón va a aguantar hasta que seamos viejos, ¿no? Y la realidad de las enfermedades raras es que la mayoría pasan desapercibidas. Rubén Rodríguez, qué interesante este tramo sobre estos medicamentos huérfanos y esas personas, que son muchas más de las que pensábamos, que sufren esas enfermedades raras. Y poder conocer esa realidad precisamente a través de su voz. Pues espero que volvamos a escuchar tu voz más veces en este programa. Rubén, muchísimas gracias. A ti, hasta luego. Código de Barras. El consumo en la SER. Nos vamos ya. En la producción esta semana ha estado Alexandra Furnea, en la técnica José María Sendra y en el diseño sonoro Marcos Granado.
Ya saben que pueden recuperar todos los episodios de Código de Barras en SER Podcast y que pueden seguirnos en las principales plataformas de audio y en la web de la SER. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza. Fernando Bayo. Hey,